Desde joven asumió su pasión por la medicina y la política. Fue directora del Hospital de Chipoleti y ministra de Salud Pública en el gobierno de Osvaldo Álvarez Guerrero. Fue una de las primeras en trabajar dos temas significativos: los derechos a la fertilidad y a la muerte digna. Fue diputada nacional entre 1999 y 2003. Producto de su trabajo, la revista Gente la nombró Personaje del Año en el 2000. En varias oportunidades fue electa diputada provincial, primero por el radicalismo y después por Juntos Somos Río Negro. Nuestra invitada de hoy es la legisladora provincial Marta Milesi. Buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva emisión de Una Cierta Mirada. Acá en Canal 10, un programa donde intentamos reflejar desde otros lugares la política, su lindero que es la historia, por qué tomamos decisiones, por qué se toman las decisiones que nos afectan todos los días, cómo llegamos a determinados puntos de debate. Hoy tenemos una invitada con mucho protagonismo en la vida política rionegrina. Marta Milesi, que de ella se trata, uno podrá decir, no pasa desapercibida. Algunos la aman, otros no la quieren tanto. Marta Milesi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Médica pediatra. ¿Desde cuándo, en qué momento decidió que su futuro iba a estar ahí? Tiene que ver con mi historia, probablemente. Mi papá era médico rural, en un pueblito en donde era el único médico, y nosotros vivíamos en la casa del médico que estaba ahí pegadita al hospital. Creo que a partir de ahí yo ya desde chiquita jugaba en esa época a las muñecas, y con mi hermano jugábamos al médico con las muñecas. Así que y en ese juego, en esa representación, ¿jugabas a ser médica o enfermera? No, a ser médica. Las representaciones de género, ¿no? Porque para muchas generaciones en realidad, era el juego de doctor para el nene y el juego de enfermera para la nena. Sí, es cierto. Lo que pasa es que probablemente, yo soy un bicho raro porque soy el producto de un médico rural que no de casualidad llegó a ese pueblito porque se formó en los mejores lugares. Se casó con mi mamá porque se divorció, que en esa época divorciarse era terrible, y encima mi mamá era directora de teatro. Así que imagínate que bueno, yo tuve la suerte de crecer en un hogar progresista. Claro. Y esto de las representaciones sociales, ¿cómo están cambiando, no? Y trabajó mucho para que esto vaya cambiando, el rol de la mujer en la política. Sí, o sea, creo que la mujer avanzó más y se ganó el lugar a los codazos, o sea, no porque los varones nos lo dieran. Creo que hoy por ahí están convencidos, pero aún falta mucho, porque si bien nosotros como provincia somos pioneras, porque como provincia dentro de la política fuimos una de las primeras provincias del 50 y el 50. Esto nos costó muchísimo. La ley de cupo legislativo nos costó mucho. Es más, hicimos una estrategia con las mujeres peronistas, porque en ese momento el gobernador que estaba, que era Pablo Verani, nos miraba por debajo, bajaba los anteojos y no miraba fijo. Así que para poderla sacar hicimos una estrategia con las mujeres peronistas y bueno, la sacamos. Pero el hecho de estar no quiere decir de que, todavía hay muchas mujeres que siguen respondiendo a los varones y bueno, en muchas oportunidades, ahora ya no se da tanto, pero al principio ocupaban ese lugar y después renunciaban para que entrara el hermano o el marido o el amigo. Una forma de saltear la ley de cupos. Tal cual. ¿Por qué el radicalismo?
Y en el radicalismo probablemente porque tiene que ver con mi historia, o sea, cuando yo desgraciadamente me tocó formarme por mi generación en la universidad de la dictadura, del proceso, y entonces milité en Franja Morada desde jovencita. Y bueno, y en el secundario en lo que se llamaba el club colegial en esa época, y tenía mucho que ver con ese perfil. ¿Qué personaje te influyó más en la política? Bueno, de la época contemporánea, Raúl Alfonsín. Sí. Que si te digo Florentina Gómez Miranda. Bueno, yo, Florentina Gómez Miranda, tengo el honor de haber trabajado con ella. O sea, ella cuando era diputada, o sea, compartimos cargos partidarios a nivel nacional con Florentina, y ella cuando fue diputada nacional fue la primera que empezó a hablar de la despenalización del aborto, de la ley del divorcio, y se peleaba en el buen sentido con Raúl Alfonsín. Y además ella formó pareja muy de grande, no tuvo hijos, y siempre le decía a su marido: sepa usted, señor, que le está sirviendo el café a una mujer liberada. Toda una definición. Para los años en que lo hacía, ¿verdad? Claro, sí, sí. Vamos por parte. Desde siempre estuviste trabajando en cuestiones de género, y dos temas te marcaron en tu actividad legislativa. Uno, la ley de fertilidad asistida, y el otro, la ley de muerte digna. Sí, en realidad sí tiene que ver también con mi formación en la salud. O sea, nosotros éramos perseguidos en esa época, cuando yo hacía la residencia, nada más que por hablar de salud sexual y reproductiva. O sea, era la época en donde estaban prohibidos los anticonceptivos. Por eso yo digo que la revolución social más importante se produce en los años 60 con la introducción de la anticoncepción a la Argentina. Y la ley de fertilidad asistida, o sea, la ley de fertilidad asistida la trabajé muchísimo. Es más, nuestra provincia fue la primera, y se conoce como que fuera la primera, la de provincia de Buenos Aires, por Karina Rabolini, que en realidad la trabajaron a partir de una cuestión personal. Nosotros acá la trabajamos, que es más, ni siquiera se llama de fertilidad asistida, más allá que todo el mundo la conoce como eso, sino como el derecho de la descendencia, porque creemos que es un derecho que todos tienen. Y en ese momento, antes de salir la ley, solo podían acceder al tratamiento aquellas personas que tuvieran una situación económica acomodada. Y también, además, la Iglesia ha jugado un papel fundamental acá. Eso te iba a preguntar, porque tuviste algunos enfrentamientos con representantes de la Iglesia, por lo menos, sí, o con algún obispo. Sí, tuve varios enfrentamientos, sí, con un obispo y después con la Episcopal Argentina cuando fui diputada nacional. O sea, yo no podía creer que chicos que se estaban formando en el derecho con 25, 28 años tuvieran ese pensamiento. O sea, en esa época había chicos de primero y de segundo. O sea, si vos no quedabas embarazado por el método normal, las obras sociales no te cubrían el embarazo antes de que nosotros trabajáramos la ley de fertilidad asistida. Y además también es una concepción ideológica, porque a valor en ese momento salía lo mismo un tratamiento que una prótesis de cadera. En ese momento eran 20.000 pesos. A nadie se le hubiera ocurrido en la medicina no poner una prótesis de cadera, a nadie. O sea, porque si estaba alguien que se fracturaba, a nadie se le hubiera ocurrido dejarlo sin la prótesis, y sin embargo el tratamiento salía exactamente lo mismo y había una gran negación. Así que bueno, fue una lucha, digamos, difícil, pero lo logramos. Bueno, en un minutito vamos a seguir. Marta Milesi nos va a estar contando el tema muerte digna y algo sobre la despenalización del aborto.
Después del corte volvemos. ¿Qué tal? Seguimos con una cierta mirada. Seguimos consultando a Marta Milesi sobre algunos temas que la tuvieron como protagonista en la vida política, no solamente de Río Negro, ojo, también nacional. Porque en algún momento nos sorprendió la revista Gente con esa famosa tapa del año. Mujer del año, diputada del Interior. Sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, fue precisamente porque ahí empezamos a trabajar. Nosotros ya en Río Negro teníamos la ley de salud sexual y reproductiva y a nivel nacional todavía no estaba. Entonces, cuando yo soy diputada nacional, ahí comenzamos a trabajarlo con el doctor Aldo Neri, que también es diputada nacional, que fue ministro de Salud de Alfonsín. Y con Cristina Guevara, que fue otra diputada que también llevó adelante esta discusión. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar este tema de salud sexual y reproductiva, y después a mí me eligieron por mi trabajo como embajadora de los derechos sexuales y reproductivos ese año, y bueno, y recorrí el país hablando de este tema. Nos costó muchísimo sacar la ley. Fue muy duro, nos tiraban desde arriba preservativos y nos acusaban de como que nosotros por trabajar nada más que el tema preventivo. Ahora, qué difícil que es instalar estos temas, ¿no? En una sociedad que para algunas cuestiones es tan progresista y para otras cuestiones tan conservadora. Yo creo que tienen que ver dos cuestiones en la Argentina. Primero, los pocos años de democracia por la dictadura militar. Y segundo, el poder de la Iglesia como institución. Eso nos ha atrasado muchísimo. ¿Cómo te llevas con la Iglesia? Con los curas y las monjas que trabajan en los barrios me llevo bien. Con las estructuras de arriba de la Iglesia no me llevo bien, no me quieren. Te voy a contar una anécdota. No voy a decir quién es, porque es alguien muy conocido, es un sacerdote muy conocido de nuestro pueblo, de Chipoleti. Había una peña, una agrupación folclórica que me había elegido de madrina a mí y a Jorge Rojas, el cantor. Y cuando este sacerdote se enteró que yo iba a ser la madrina, dijo que en los lugares donde yo estaba él no iba a ir. Fíjate qué ridículo, porque no me iba a bendecir a mí, iba a bendecir a la agrupación folclórica. Ya después con los años, como él es viejo y yo también, se produjo un acercamiento. Van cambiando los climas también, ¿no? Claro, sí. ¿Tenés idea de cuántos chicos han nacido gracias a esta ley de fertilización y de salud reproductiva? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en una reunión grande partidaria ya de Juntos Somos Río Negro, alguien se levantó y pidió la mano, levantó la mano y dijo que era del Bolsón y que tenía la oportunidad de agradecerme a mí públicamente, que no me conocía, que gracias a mi legislación él había podido ser papá. Y bueno, eso a mí me tocó fuerte. ¿Cómo es esto de trabajar, por un lado, por la fertilización, por la obligatoriedad de cobertura de los tratamientos, la salud reproductiva, y por otra parte, militar esta despenalización del aborto? Y creo que todo tiene que ver con lo mismo, porque yo lo que trabajo son, digamos, que las mujeres puedan tener el derecho a decidir. Y todo tiene que ver con el derecho a decidir. Lo de fertilidad asistida es una decisión. Lo de decidir sobre si tener un hijo, en este caso en la provincia de Río Negro, que tenemos la ley, y la ley nos costó muchísimo y en realidad salió a partir de una decisión política fuerte del gobernador Alberto Berettini, si no hubiera salido.
de lo que son los abortos no punibles, de poder producirse la interrupción legal del embarazo, que así se llama, ILE, frente a una violación, porque no hay un delito más aberrante que el de sobre el cuerpo de una mujer que la violación. Sí, perdón. Sí. No, y el debate que hoy se da en la Argentina sobre la despenalización y la legalización, yo estoy totalmente de acuerdo y lo aplaudo, porque esto es una igualdad de oportunidades, o sea, porque hay una realidad. Hoy las mujeres se mueren de abortos inseguros y se mueren aquellas mujeres que no tienen acceso a los medios económicos para realizarlo. Ahora, cuando el viejo Código Penal, el que redactó Vélez Arfield, permitía el aborto en los casos de mujeres que no estaban en condiciones mentales, digamos, hablaba de locas o violadas. Y discapacitadas mentales era la palabra que usaba el código. Y de golpe la jurisprudencia empieza a entender que tenían que reunirse las dos condiciones. Tenían que ser discapacitadas mentales y haber sido violadas. ¿No hay una tendencia de parte de ciertos sectores de la judicatura de reinterpretar leyes? En realidad esto se produce porque vos fíjate que el Código Penal está escrito en 1921. Entonces cuando se traduce al español falta una coma, y por esa coma fue la discusión que solo era para las mujeres idiotas o dementes, que con esa palabra espantosa la escribe el código, nada más que para ellas. Después de mucho batallar, entra cuando corre cierto riesgo de vida a la mujer, que hoy eso no lo discute nadie. A pesar de todo y a pesar de que tenemos la ley, a pesar de que está reglamentada, de que tenemos los protocolos, no solo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, sino el protocolo de la Corte Suprema de Justicia en una mujer brillante que nos dejó, pero nos dejó su legado, que es Carmen Argibay, entró el de la violación. Y a pesar de eso todavía en muchos lugares se sigue discutiendo. El año pasado se produjo un hecho en Chipoleti, en el hospital de Chipoleti, que te hizo enojar bastante, que fue cuando los médicos del hospital se negaron a practicar un aborto no punible a una chica que había sido violada. Sí, en realidad porque primero porque hay un gran desconocimiento de la legislación, pero eso no es un atenuante. Nadie puede desconocer una ley. Cuando vos entras a trabajar a salud pública, vos tenés que saber en la provincia de Río Negro que existe esta legislación. Y para eso, si vos no estás de acuerdo, te podés inscribir en lo que se llama el registro de objetores de conciencia, que de hecho yo ya lo estoy poniendo en duda. Pero eso es para... y además la Organización Mundial de la Salud ya no habla de semanas, o sea, no habla frente a la violación de semanas, solo habla de las 22 semanas, pero para cambiar la práctica, o sea, antes de las 22 hay una técnica y después de las 22 hay otra. Y si uno quiere puede hablar de la viabilidad del feto, pero de la viabilidad del feto recién entre las 24 y 26 semanas. O sea que aquí en el hospital de Chipoleti no solo la violó el delincuente que es el violador, que la dejó embarazada, sino la volvió a violar el sistema de salud porque le avasalló todos sus derechos frente a alguien que es vulnerable. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el médico no solo se negó, sino que hizo el tratamiento inverso. O sea, la chica ya había llegado con contracciones por el medicamento que se llama misoprostol y él le pone la medicación contraria. Y bueno, sí, yo hice la denuncia a la justicia. ¿Y la justicia decidió no investigarlo? No, eso es una cuestión equivocada de un diario local que no sé de dónde saca la información, porque ya se hizo la primera audiencia probatoria y pasó a la acusación, y en este mes que se inicia
se va a ir a la audiencia de acusación con el nuevo Código Procesal. A veces los comunicadores sociales con los cuales yo hablé, buscan información en el lugar que no es adecuado. Eso de buscar información en el lugar que no es adecuado es toda una historia. Vamos a tener que ir a una segunda vuelta, me parece. Nos van a quedar muchos temas que nos gustaría preguntarte. Pero hasta aquí llegamos. Una cierta mirada termina hoy y retornará dentro de 7 días, acá por esta señal, por Canal 10, para seguir charlando con los protagonistas de la vida política de rionegrinos y neuquinos. Será hasta la semana que viene.